Cordial bienvenida en nuestros estudios a la doctora Andrea Endara, politóloga, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Andrea, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenida. Buenos días, qué gusto estar esta mañana con ustedes compartiendo. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el retorno de casinos y la reducción de asambleístas están entre algunas de las propuestas que el Ejecutivo quiere formular al conglomerado del país, a la ciudadanía, al pueblo, al soberano, para que responda respecto de esas interrogantes, entre otros temas. La pregunta es, esta próxima consulta popular, con los temas que tú conoces perfectamente como investigadora y como persona que se informa, ¿van a solucionar realmente los problemas que tiene la gente, como el tema de la inseguridad, como la falta de oportunidades laborales, o más bien podríamos pensar que lo que se busca a través de estas preguntas tiene en buena parte la intención de legitimar el plan de gobierno? Bienvenida. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que es la segunda. O sea, es en el Ecuador tenemos esta tradición de usar consultas populares para legitimar al poder de turno. Tanto es así que somos el país de la región con mayor consultas populares. Y yo siempre hago este ejemplo. Comparemos la consulta popular de Guillermo Lasso y la primera consulta de Daniel Noboa. Los temas eran del 100%, 80% iguales. ¿Y por qué la de Lasso no pasó y la de Daniel sí pasó? Y es justamente porque Lasso estaba completamente deslegitimado, la ciudadanía ya no aguantaba más, él no supo manejar los hilos políticos. A Daniel Noboa le ha ido bastante bien en ese tema, entonces por eso Daniel Noboa pudo aprobar esos temas. Y hoy estamos viendo algo similar. El tema del Consejo de Participación Ciudadana ya lo preguntó Lasso. En la consulta anterior Daniel no lo hizo y hoy pues hay toda como una estructura alrededor de eso, así como con la Corte Constitucional. Tenemos el juicio político al consejero Albán, tenemos que están parados los procesos de designación de fiscal, de la Corte Nacional, con una serie de problemáticas muy fuertes. Entonces se diría que todo está organizado desde una estrategia para legitimar al presidente. Ahora, este es el momento, sin lugar a dudas, porque no es menos cierto que tal vez el fracaso en anteriores consultas populares es porque fueron hechas a destiempo. Cuando la persona está en la cresta de la ola, cuando tienes un mayor índice de credibilidad y de popularidad, ese es el momento preciso. O sea, políticamente hablando, es correcta. Este es el momento para el presidente Noboa. No sé si este es el momento, pero sería la forma de afianzarse, porque sí vemos que aunque no mucho, en las mediciones hay algo a la baja, ¿no? Y esto se da justamente porque no ha podido solucionar el tema de la seguridad y el tema del empleo, que es lo que más aqueja a la ciudadanía. Estamos en un país donde 3 de cada 10 tienen acceso a un trabajo formal, donde cada mes es el mes más violento de la historia del Ecuador. Entonces, en ese sentido, como no, y encima los ministerios llamados a esas funciones no han ejecutado el presupuesto como debería haberse ejecutado. Ya estamos más de la mitad del año y, por ejemplo, defensa y gobierno han ejecutado menos del 20%, ambiente más o menos algo por ahí. ¿Qué me dices de salud? Exactamente, con la crisis que estamos viendo en el sistema de salud. Entonces es una forma como de cambiar la atención de la ciudadanía. No soy yo, es el otro. En el caso de la seguridad es la Corte que suspendió ciertos artículos cuando antes de que los suspenda y antes de que estén en funciones esos artículos, la situación era exactamente la misma. Ahora, no se puede negar, mi querida Andrea, y no sé si coincidas, un golpe mortal, en este caso, a las estructuras criminales, al crimen organizado transnacional, que está ligado con también actores de la delincuencia nuestros, nacionales, fue la recaptura de Fito y la extradición a Estados Unidos. Eso, sin duda, debe haber removido, creo yo, las estructuras dentro, junto a sus conexiones en el exterior, de estas mafias criminales transnacionales. Correcto, y esa es una de las razones por qué los índices de seguridad en Manta han aumentado, bueno, de inseguridad más bien, en Manta han aumentado drásticamente. Era de esperarse, en todo caso. Era de esperarse porque aunque estas estructuras tienen una estructura horizontal hasta que se decida quién va a ser el seguidor,
de lo que los investigadores en esta área decían, hay como 4 o 5, que podrían el hijo, querer el ser los cuñado, sucesores. exacto, el hijo, el cuñado, el lugarteniente, entre otros. Entonces, esa lucha hace que haya más violencia. Ahora, analicemos el contexto y cuáles son esas preguntas, o al menos aquellas que de una u otra manera son controversiales. El tema del retorno de las bases militares extranjeras, como en su momento tuvimos Manta, en donde había, y lo han clarificado bien así, no es que había una base militar como tal, sino que había el soporte y el apoyo de militares o estrategas militares norteamericanos en esta base de Manta, que era nuestra, dando apoyo, soporte, capacitación y estrategia. ¿Tú crees que eso es algo positivo que viene bien al país? Es algo positivo, el presidente no la mandó a la Corte, entiendo que la Corte ya previamente había dado cierto dictamen, entonces estamos en ese proceso en la Asamblea, pero es positivo con límites. ¿Por qué, Luisa? Porque cuando estuvo la base de Manta con este personal ayudando de parte de Estados Unidos, hubieron serias denuncias y múltiples denuncias de falta a los derechos humanos, de abusos, de violaciones. Y obviamente ellos al entrar a la base, como había este convenio, entonces ya era una especie de embajada, territorio estadounidense, ya no pasaba nada, se subían a su avión y se iban. Okay. Entonces, esas áreas grises hay que mejorarlas, clarificarlas, transparentarlas para que ahí sí estos acuerdos de cooperación, perdón, no lo puse en silencio, sí. Estos acuerdos de cooperación, de articulación que son tan necesarios en un contexto como el actual, donde el narcotráfico es transnacional, nos afecta a todos, no es solo un problema de Ecuador, se pueda trabajar en conjunto, pero siempre con los límites necesarios para proteger a nuestra ciudadanía y también protegerlos a ellos, porque ellos también pueden ser sujetos de algún delito o una falta, atentado contra ellos. Dicho en otras palabras, está bien, pero con control, reglas, regularización y normativas. Y transparencia, porque el papel lo aguanta todo, pero tenemos que establecer procesos de transparencia que nos permitan ver que esos límites son aplicados. Perfecto, bien. El tema de los fondos de los partidos políticos, la pregunta es clara, también fue parte de uno de los mensajes de campaña del primer mandatario, y no sé si tú coincidas, quiero escuchar tu opinión, pero la gente ha llegado en un momento determinado a sentir tanta desazón por la política, por partidos políticos que en su momento fallaron, al punto de que hoy por hoy escuchábamos hace poco a un líder de un partido político de mucha historia, 73 años de vida política del Partido Social Cristiano, que ahora en agosto, comenzando agosto, salió a decir en un mensaje, dijo lo siguiente, dijo: los partidos políticos y la política nos dividen, debemos buscar las grandes causas ciudadanas, que yo creo que eso es algo que hay que rescatar. Y sí, yo coincido. ¿Por qué? Porque la gente está harta de la política o a ratos harto de los políticos, pero deben unirnos las grandes causas. Y una de las grandes causas es que en un Estado que tiene serios problemas económicos no puede estarle dando la plata a las organizaciones políticas. ¿Tú qué opinas? A ver, yo tengo ahí como posturas encontradas. Exactamente, posturas encontradas, porque estoy de acuerdo que en un país donde no tenemos dinero y le damos a los políticos que lo utilizan a su conveniencia y no realmente para lo que se les entrega la plata. Algunos alegremente. Exactamente, no es beneficioso. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la gente que sí quiere hacer política pero no tiene plata, pues, no tiene la chequera y no tiene los financistas? Entonces ahí estamos atentando contra la representación de ciertos grupos sociales, generalmente los más vulnerables, que no tienen cómo hacer escuchar su voz, y para eso es que se creó ese fondo. Entonces yo más bien no estaría preguntando del presidente si le damos o no plata a los partidos políticos, o si hago ciertas reformas muy por encima, como la forma, si pasara de Webster a The Hunt, sino reformar por completo el sistema de partidos que está en crisis desde hace muchísimo tiempo. ¿Para cambiar qué cosas? Para cambiar, por ejemplo, de cómo salen las personas que se van a postular para asambleístas, para alcaldes. ¿Por qué? Porque eso en nuestros partidos
tradicionalmente se escogen en base al líder y la mesa chica, pero no se escogen en base a un proceso de militancia, en base a un proceso de formación, que el Código de la Democracia sí te lo dice, pero el CNE no lo hace cumplir. Así es como, un saludo a la bandera. Exactamente, por eso hace un momento yo te decía, el Sí. papel lo aguanta todo. Ahora, ¿qué ha pasado con esta promulgación de partidos? Creo que hay más partidos políticos que gente Claro, en el Ecuador. porque tenemos partidos de alquiler, tenemos partidos que un día se van con la derecha, al día siguiente se van con la izquierda y al otro y al proceso electoral siguiente están con el progresismo. Y el Consejo Nacional Electoral. Y no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque no hacen el debido proceso. Hay que, primero, hacer que la ley se ejecute, que realmente se siga, y por otro lado, reformar el sistema de partidos para que los partidos respondan a los intereses ciudadanos, respondan a lo que dicen decir, a las ideologías, a los valores, y que como yo, ciudadana común, que quizás no estoy tan enterada de la política, pero tengo ciertos valores que sigo en mi vida diaria, diga, este partido de aquí comulga con lo que yo digo, entonces voy a militar con este partido o lo voy a seguir. Exactamente, y eso no lo tenemos en el país. Hay un punto en que yo coincido contigo, Andrea, y seguramente ustedes, el hecho de cierto de que pueden haber, sin duda, ciudadanos honestos, trabajadores que pertenecen, no sé, al sector de obreros, a las amas de casa, a alguien que ha hecho trabajo comunitario de toda la vida y que quiere participar, pero como bien señalas, si no tiene recursos importantes, difícilmente va a poder crear un partido político, recoger firmas en todo el país. No va a ser tan sencillo. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué ha pasado con el control del gasto electoral, mi querida Andrea? Cuéntame, porque es que no entiendo. Ese es otro saludo a la bandera. Los partidos, es más, no han entregado qué es lo que gastaron en las últimas elecciones, no nos han dicho. No han clarificado las cuentas. No han clarificado y el CNE no dice nada. Y ahí tenemos un tribunal contencioso electoral que es bastante afín a los intereses del gobierno, entonces tampoco dice nada, a no ser que sea en beneficio del gobierno. Ahora, en ese contexto, en esta pregunta de si debe o no desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿estás a favor o no? Yo en lo personal, y no tengo nada contra las personas, porque así como ha habido gente que da vergüenza ajena, no es menos cierto que también hay gente ahí trabajadora, honesta, digna, y que fue con un gran propósito, pero se encuentran con un esquema y una estructura que fue concebida y creada para lo que todos sabemos, entonces ahí se encuentran con una piedra, una muralla y Correcto. no pueden trabajar. ¿Tú crees que ese consejo definitivamente, como lo plantea el presidente de la República, debe desaparecer? A ver, el consejo debe desaparecer porque claramente no ha cumplido con sus competencias, no obstante la opción que nos da el presidente de que sea la Asamblea Nacional tampoco es la correcta, porque estamos volviendo al pasado donde lo hacía el Congreso Nacional y sí, habían ternas, pero se elegía dependiendo de lo que el Congreso en su momento decía. Entonces, esa es mi preocupación. Volveríamos a lo mismo que queríamos corregir, claro, dices tú. Exactamente, vamos a seguir en lo mismo de que estas autoridades de control van a ser, aunque haya un proceso de méritos y oposición, van a ser designadas en realidad en base a temas políticos, que es lo que se quería. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué podría ser? Perdón, por ejemplo, si el Consejo todavía existe, se mantendría, el proceso de elección de los consejeros no debería ser por elección popular, porque nuevamente nos vamos al tema político. ¿Qué te parece a través de la academia o diferentes organizaciones que presenten un candidato con todas las cartas credenciales y de manera transparente, de pronto en una transmisión simultánea a través de los medios de comunicación, se pueda definitivamente ver quién es quién? Debería ser algo similar, un grupo de personas probas de diferentes espacios, la academia, los sectores, los grupos vulnerables, los sectores que están llamados en estos espacios, para dependiendo. Que haya una verdadera participación ciudadana. Exactamente, para que haya verdadera participación ciudadana, para que este consejo sea, o sea, para que esta elección de la dignidad que se vaya a escoger sea realmente transparente y en base al derecho, que eso hay la posibilidad, tanto con el Consejo actual, como lo hemos visto, como con la Asamblea, que se vicie o se vaya hacia el lado político, y vamos a estar hablando otra vez de una concentración de poder como lo tuvimos con el Consejo y el correísmo. Entiendo. Ahora, esta propuesta que hace el Ejecutivo de
enjuiciar políticamente a los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Es conveniente? ¿Es válida? ¿Crees que va a sumar al objetivo de que cada una de las decisiones de la Corte sean lo más jurídica y constitucionalmente posibles? No, por supuesto que no va a ayudar, ¿Por qué? porque la Corte Constitucional, Luisa, es, y queridos radioescuchas, es el último resquicio de democracia y de Estado de Derecho que tenemos en el país. Esta última Corte ha demostrado ser bastante apegada al derecho, apegada a sus competencias, y simplemente que al gobierno no le gustó que le dijeran que hizo mal su trabajo, porque desde que se plantearon las leyes a las que ha suspendido ciertos artículos temporalmente, no los ha suspendido por completo, ya sabíamos que habían errores. Y es más, ellos mismos han tratado de corregir, porque de la ley de solidaridad corrigieron en la ley de inteligencia y de ahí quieren seguir corrigiendo cosas. ¿Por qué? Para hacerlo rápido, porque no hay debate en la Asamblea Nacional. Entonces, para tratar de cambiar el interés y decir que nosotros, Asamblea, no somos o nosotros, gobierno, no somos los culpables, sino la Corte, y es un acto bajo, que digamos y estén en pancartas a nivel nacional de que las muertes que se han dado son por la Corte, cuando la Corte no tiene nada que ver en eso, cuando incluso si queremos hablar, por ejemplo, del tema de Fito, que decían que gracias a la ley de inteligencia y a la ley de solidaridad, cuando se atrapó a Fito, los procesos o la normativa de cómo van a funcionar estas leyes, no existía pues ese código procesal para esas leyes. Entonces no me puedes decir que fueron esas leyes, todo es una narrativa. Ahora, en ese contexto y viendo lo que tú señalas, ¿qué hacer frente a ese escenario? ¿Qué es lo que debemos considerar? Habida cuenta de que hoy más que nunca, y eso está claro, de las fallas de las que adolece la justicia en el Ecuador. No en vano, tuvimos recientemente aquí al director ejecutivo del Consejo de la Judicatura en Guayas, y él nos contaba un hecho atroz. ¿Cómo se puede trabajar y cómo se puede impartir justicia si no hay recursos? Porque una cosa, y es verdad, lo esencial son los valores y los principios, que eso no los va a comprar el dinero, esos ya vienen como producto de la formación que tuvimos desde la cuna, la herencia que hemos recibido, del ejemplo, del trabajo, de la honestidad. Pero, óyeme, uno no puede hacer milagros. Yo iba como reportera, cuando era reportera, a la Corte, y me dicen que las cosas no han cambiado, que están de mal en peor, que ese palacio de la Corte de Justicia, que tú lo ves por fuera y está pintadito y bonito, pero adentro no hay ni para las resmas de papel, no hay para pagar la luz, no hay para pagar el agua. De los 94 millones que requieren para poder trabajar con dignidad, para tener más jueces y poder crear los concursos y designar o tener nuevos nombramientos de jueces, que hacen falta más de 160, resulta que no tienen plata. De los 94 millones que deben de recibir anualmente, solo creo que han recibido 52. ¿Cómo le haces ahí? Aquí hay dos cosas. Dime. Gestión por parte de los ministerios encargados o de las áreas encargadas para este tema, y transparencia. Cuando hacemos algo transparente, un gobierno abierto, que Mauricio Alarcón siempre habla de esto, le quitas los incentivos a la gente de ser corrupta, porque sabes que porque ese incentivo de que no se veía, ahora sí se va a ver, entonces ya quedó mal. Entonces, reducir los incentivos a la corrupción a través de un gobierno abierto, a través de procesos transparentes. Y para eso sirve la tecnología, la famosa inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Para poder controlar los procesos. O cosas tan sencillas como hace la Corte Constitucional. Antes las instancias eran cerradas o eran presenciales, ahora las hacen por Zoom. ¿Para qué? Para que yo, ciudadano de a pie, que me interese el tema, pueda conectarme y ver qué es lo que está haciendo el juez y cómo se está llevando esa audiencia. Bien. Ese tipo de cosas. Y eso no tiene mayor costo. No, porque es la misma licencia de Zoom que ya tienes. Ya. Y cuando en Zoom específicamente, cuando haces un contrato grande, tiene menor costo. Pero hay formas, pero la cosa es que aquí en el Ecuador no hay voluntad política. Los políticos y ciertas áreas se llenan la boca diciendo no, vamos a trabajar, vamos a lograr, pero a la larga la gestión queda en la nada.
Ahora, tú hacías hincapié en el hecho de que al gobierno le haya incomodado la decisión de la Corte de suspender temporalmente varios de los artículos de las leyes económicas urgentes aprobadas y que según han esgrimido las autoridades de las diferentes carteras de Estado, el propio Poder Ejecutivo, sus ministros y la propia Asamblea, se requieren, sostienen ellos, de estas herramientas para poder garantizar la seguridad. No olvidemos también que el presidente de la República, con más o menos, pero tiene un capital político muy importante, fuerte, que es lo que le ha permitido, y así lo reconocen expertos económicos, me gusta siempre equilibrar y poner todo en una balanza, ¿no? Por ejemplo, hacer el tema de la eliminación gradual del tema de los combustibles, que eso era un tema intocable, nos decía el otro día Alberto Acosta, pero tiene la estrategia y la habilidad política porque buena parte de los recursos del Estado que se requieren para atender salud, educación y seguridad no podían irse de por vida también en el tema de subsidios a los combustibles. Pero ¿por qué traía a colación esto? Porque esto no es nuevo, Andrea. Si revisamos la historia, no ha habido gobierno en los últimos años que no le incomoden las decisiones de la Corte Constitucional. O sea, ya lo hemos visto en el pasado. Claro, pero es que a todo gobierno le va a incomodar que no se haga su voluntad. Y eso es parte de una sana democracia y del Estado de Derecho, que exista un ente que le diga a los otros, hey, cuidado, estás tratando de acaparar poder o esto está mal, porque es parte de la democracia. O sea, la democracia que haya se pesos basa y contrapesos. Exactamente en pesos y contrapesos, y la Corte Constitucional, tal como está establecida, es el contrapeso del poder político. Pero, y por eso no puede ser enjuiciada políticamente. Y eso no quiere decir, Luisa, que ellos no tienen algún tipo de control. ¿Dónde está el control? Porque tampoco podemos hablar de una corte imperial cuyos magistrados, que son seres humanos de carne y hueso, como tú y como yo, puedan hacer y deshacer y decidir sobre todo lo que dice un país. Ellos tienen su propia forma de depurarse, de procesarse. Hay procesos internos dentro de la Corte que limitan el control, o sea, limitan el trabajo entre ellos, uno, y dos, aparte son sujetos de juicio penal y civil. Entonces, si ellos cometen un delito o cometen una falta, a través de Fiscalía se hace la investigación y eso sí, no van a una corte ordinaria, sino que van directo a la Corte Nacional de Justicia. ¿Pero eso se cumple en la práctica? Si es que la Fiscalía hace su deber y si es que las organizaciones sociales, la sociedad civil, porque aquí no es solo el gobierno o la asamblea, nosotros como ciudadanos también tenemos que empoderarnos de este rol de cofiscalizador y cogobernante y ver que la Corte está haciendo algo que no me gusta, empiezo el proceso. Pero si nosotros no nos involucramos en política, Luisa, porque todo es político, el existir es política. Así es. Entonces, si no nos involucramos realmente, vamos a seguir sujetos a personas que decidan por nosotros y que dicen que es lo mejor para nosotros y nosotros creemos porque decidimos creer o porque en el caso actual del Ecuador, los ciudadanos están viendo cómo sobreviven y cómo llevan el pan y la leche a su casa. Perfecto. Mi querida Andrea, quiero agradecerte la deferencia que has tenido para con nosotros, el estar aquí en vivo. Creo que ha sido un interesante análisis y me quedo con lo que has dicho al final. Todo el colectivo ciudadano, la gente, debemos involucrarnos, debemos leer, debemos interesarnos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el alcance de cada decisión? ¿Qué nos conviene? ¿Qué no? Instruirnos, prepararnos, leer para poder tomar siempre las mejores decisiones en urnas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Un Andrea. gusto siempre. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Querida.